Hola a todos y bienvenidos a un programa más de Planeta Amarillo. En esta ocasión me encuentro en un hermoso castillo y quiero aprovechar para hablarles del Día de la Niña, que es una festividad muy importante que se celebra el 3 de marzo en todo Japón. Y esta festividad en japonés se lo conoce como Hinamatsuri o Ohinamatsuri. A mí me contaron que dentro del castillo hay un lago muy precioso, así que ¿qué tal si vamos a explorarlo un poco? Y de paso les cuento de qué se trata esta festividad tan importante. Así que, ¡vamos! Y ahora que encontramos el precioso lago dentro del castillo, les voy a comentar de qué se trata el Hinamatsuri. Esta es una tradición que data de hace muchos años del periodo Heian en Japón, en donde había una tradición de regalar una muñeca a las niñas. Esto porque se creía en esa época que las muñecas como que atrapaban toda la mala suerte y la niña podía crecer feliz. También existe otra tradición de esa época que se llama el Hinanagashi, en donde consiste en colocar una muñeca de papel en un barco y dejarlo correr por el río. ¿Y esto por qué? Porque se creía que esta muñeca se llevaba toda la mala suerte destinada a la niña. Y ustedes se preguntarán cómo se celebra el Hinamatsuri el día de hoy. Pues esto consiste en un adorno bastante grande que está hecho de escalones, en donde se encuentran varios muñecos que representan la corte imperial de la época Heian. Eso quiere decir que en la parte de arriba puedes encontrar al emperador y a la emperatriz, y luego están todas las personas del corte. Podemos ver a varios músicos, a muñecos con comida y etcétera, y es algo muy interesante. Estos adornos constan los más grandes de 7 escalones y los chiquitos pueden ser de 5. Incluso existen estos adornos hechos de cartón o plástico como para colocarlos en casas más pequeñas. Al ser estos adornos muy costosos, no se suele comprar uno para cada niña, sino se lo suele heredar. Entonces la madre hereda a la hija y la hija a su hija y así sucesivamente. Ahora lo interesante de este adorno es que también se le colocan ofrendas. Se suelen colocar pequeños dulces como azucarados que se llaman konpeto y también incluso se le pone un poquito de alcohol. También es importante recordar que este adorno se lo deben colocar un poco antes del 3 de marzo. Pero lo importante es que si no se lo retira a tiempo, la niña tendrá una mala suerte y no podrá casarse nunca. Así que hay que recordar que si colocamos este adorno de Hinamatsuri, hay que retirarlo a más tardar el 4 de marzo, si no, las niñas no se van a poder casar. Y eso es algo muy terrible. No es necesario comprar todo este adorno gigante para celebrar a las niñas. Se puede celebrar de acuerdo al espacio que tienes y a la casa o al dinero, porque ya que si compramos uno de estos adornos, uno realmente grande, puede llegar a ser verdaderamente costoso. Pero es muy hermoso ya que todos los detalles de los muñecos son impresionantes.
las caras, la ropa, porque están vestidos como la corte imperial de la época Heian. Entonces llevan preciosos kimonos, los instrumentos también parecen reales y son todos de la época. Así que es muy interesante. Y si tienes una oportunidad de visitar Japón el 3 de marzo, tal vez te encuentres con uno de estos adornos y las pequeñas niñas vestidas de preciosos kimonos. Y en esto consiste el Día de la Niña, y a mí me parece muy interesante, ya que el Día de la Niña creo que no se celebra en ningún otro país que no sea en Japón, ya que generalmente todo se lo agrupa en el Día del Niño. Lo interesante es que en Japón existe el Día de la Niña, que es el 3 de marzo, y el Día del Niño, que es el 5 de mayo. Así que próximamente les estaré hablando de en qué consiste el Día del Niño en Japón. En mi caso, como yo viajo mucho, no tuve la oportunidad de tener todo este arreglo gigante de 7 pisos, pero tenía uno pequeñito hecho de cartón. Entonces mi mamá se encargaba siempre de colocarlo un poquito antes de 3 de marzo y obviamente retirarlo el mismo 3 de marzo para que yo pudiera casarme. Si les gustó el video, no se olviden darle like, dejen sus comentarios porque yo siempre los estoy leyendo, y no se olviden suscribirse a su canal favorito Planeta Mari-chan y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. También les quiero agradecer a todos ustedes, ya que llegamos a los 600 suscriptores en mi canal, así que muchas gracias. Y a todos los que me siguen por Facebook y por Instagram también, muchas gracias. Siempre los leo y veo cómo participan también en las dinámicas que hago, así que síganlo haciendo. Yo siempre estoy atenta a sus comentarios y muchos de ustedes me pidieron que haga un video de terror contando algo de la mitología japonesa, así que muy pronto haré este video y otra también respondiendo algunas preguntas que ustedes me hicieron, así que estén atentos. ¡Chao!